Draco, ¿qué pasa? ¿Que no me coges el teléfono? Llámame en cuanto veas esto. Que acabo de salir de la morgue. ¡Drácula! El vampiro gallego. No sé qué ha pasado. Al amanecer me he ido a dormir y cuando me he despertado estaba dentro de una neverita enana que he tenido que reventarle la puerta para salir. Que mola mucho mi fuerza nueva, por cierto. Pero la cosa es que cuando he salido estaba en la morgue y cuando me estaba escapando por una ventana ha aparecido un forense que se ha quedado boquiabierto mirándome el culo. Que yo quiero pensar que es porque tengo un culo estupendo, pero más probablemente será porque estaba viendo uno de sus cadáveres escaparse todavía con la etiqueta colgando. Esto se me está yendo de las manos, tío. ¿Qué hago? Que estoy oficialmente muerto. ¡Hannah! ¡Qué guapa! ¿Te has hecho algo en el pelo? Es por mi culo, ¿verdad? ¿Qué pasa, gente? Hoy me he traído a Xavi Fontana, el único inimitable Iván Helsing. El único, porque claro, soy yo. No hay otro Iván Helsing. No hay otro más. Para compensar un poco que el capítulo de hoy era un poquito corto. Es corto, pero intenso. Pero ahí... No me digáis que no había hoy como para verlo varias veces. Chicha, había chicha. De hecho, para fijarse en todos los detalles. Como siempre, vamos a leer algunos de los comentarios que nos habéis dejado en el capítulo de la semana pasada. ¿Recordáis? El de Hannah describiendo ese bello cadáver. Fabri di Mónaco nos dice: al principio dudaba de si me iba a gustar la serie o no, y ahora me encuentro esperando cada capítulo. ¡Muy buen trabajo! Muchas gracias. Muchas gracias, Fabri. Nos encanta que nos dejéis estos comentarios y nos animan a seguir haciendo cambios. A seguir y haciendo más, claro que sí. Gracias. Nicolás Arroyo Ortega nos dice: estoy deseoso de ver la reacción de Mina. Me ha encantado este capítulo y la forma de examinar un cuerpo me ha parecido de la más surrealista del mundo. Sí. Sí, yo creo que en la facultad de medicina no es así como Claro. se hace. Creo que Hannah está un poquito alterada. Y la reacción de Mina no se hará esperar, así que estad atentos porque, claro, va a haber reacción a esto. Ya viene, ya viene. Pablo94 Sánchez dice: ¿en serio? ¿3 minutos? ¿Es un a los capítulos lo que los cortos a las pelis? Junta 3 o 4 y que sean de 10 minutos, jope, que se hace demasiado corto. Vale, Pablo, es un poco corto, es verdad. Podríamos decir que no, pero es un poco corto. Pero os hemos traído a Xavi Fontana para compensar. Claro que soy más largo. Es un poco corto, pero intenso. Bueno, ya sabéis que por producción tampoco podemos hacer los capítulos que nos gustaría ahí de 40 minutos. Y como cada capítulo es un vídeo que graba uno de los personajes, pues algunas veces hay determinadas, por narrativa, pues te quedan un poco más cortitos. Pero prometemos y aseguramos que los próximos van a ser un poquito más largos. Sí, este es el más corto de todos. Este es el más corto. Ya está, ya pasó. Ya ha pasado. Ya pasó. está. Y ahora vamos con nuestra primera edición de la entrega de premios a los comentarios excepcionales 2020, Pandemia Edition. Y vamos a entregar el premio Bola de Cristal al comentario más ajustado a la realidad a Lili Pérez por... Pobrina. Pero me da miedo el despertar del pobre Lucy en la morgue, y el acojone del forense va a ser bonito. Lili, pusiste este comentario la semana pasada y este ha sido el capítulo de esta semana, así que si quieres escribe tú los guiones, yo tengo muchas cosas que hacer, Claro, como tirarme y en ya el está. sofá a ver Netflix. Y pues, termínala tú, la serie, porque pues, ya Total. te la sabes. Claro. Y ahora vamos a entregar el premio al comentario de oro por lo espectacular del contenido. Este premio es para Michi por... Señora, por favor. Michi, o sea, ha sido maravilloso. Hemos soltado grandes carcajadas en la oficina gracias a este comentario, que creemos que es la mejor descripción que podía hacerse del capítulo de la semana pasada e incluso del personaje de Hannah al completo. Totalmente. O sea, es que lo resume perfectamente. O sea, señora, por favor. Señora, por favor. Sí. Así que creemos que hay tan poco más que añadir a este comentario tan brillante que nos vamos a despedir y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Adiós.